Bueno chicos, en este video vamos a ver los conceptos de isótopos e iones. Vamos a comenzar con los isótopos, pero para poder plantear estos conceptos necesitamos recordar algunas cuestiones referidas a la estructura atómica. Nosotros habíamos estudiado ya el año pasado que Z, que es el número atómico del elemento, equivale a la cantidad de protones que tiene ese átomo en su núcleo. Es el que va a identificar al elemento, por lo cual si yo sé cuál es Z, puedo saber con la ayuda de la tabla periódica qué elemento es. Protones es igual al número de electrones solamente si el átomo es neutro. Y justamente cuando ahora veamos lo que son los iones, no va a suceder esto, o sea, no va a ser neutro el átomo. Entonces tenemos que considerar que van a ser iguales siempre y cuando sea neutro. Y A era la suma de protones más neutrones. Recordamos que A es el número másico. Sumábamos protones más neutrones justamente porque son las dos partículas que tienen masa considerable dentro del núcleo. Bueno, y si queremos calcular los neutrones, ¿sí?, de un átomo, lo que hacemos es, para calcular neutrones, a restarle los protones. Si le sacamos los protones, solamente nos van a quedar los neutrones. Podemos expresarlo así, o como los protones son iguales a Z, podemos decir que neutrones es igual a menos Z. Esto tenemos que tenerlo todo en mente. Bueno, vamos con los isótopos. Son átomos que pertenecen al mismo elemento, o sea que tienen el mismo Z, pero que tienen distinto número másico, por lo tanto es distinto su A. Por ejemplo, dos átomos de sodio que tengan como Z11, pero uno tenga A22 y el otro tenga A24. Como tienen igual Z, sabemos que el número de protones va a ser iguales. Y A era la suma de protones más neutrones. Como protones ya sabemos que es igual, lo que cambia en este caso entonces es el número de neutrones. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la abundancia isotópica. No todos los isótopos son igual de abundantes en un elemento. En general va a ser más abundante el que sea más estable. Para saber nosotros qué isótopo es más abundante, lo que vamos a hacer es fijarnos en la tabla periódica su masa. Porque la masa atómica que aparece en la tabla periódica es un promedio de la masa de todos los isótopos que existen de ese elemento. O sea que para saber cuál es el isótopo más abundante, si comparamos la masa que tiene el isótopo con la masa de la tabla, vamos a poder saber si es abundante o no. Porque les doy un ejemplo. Ustedes a final de año les calculan el promedio anual de cada asignatura. Ese promedio, incluso de todas las asignaturas, ese promedio se calcula porque estadísticamente, si yo tengo un promedio de 7, quiere decir de que la mayoría de mis notas rondaron cerca de 7. Ahora, si mi promedio es 5, quiere decir que la mayoría de las notas rondaron cerca de 5. Entonces, justamente como en la tabla lo que aparece es un promedio, siempre va a estar más cercano al que es más abundante. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ver el caso del cloro. El cloro tiene dos isótopos. Uno es el isótopo de cloro 35, que tiene una masa de 35, justamente, que tiene una abundancia del 75%, aproximadamente, no es justa. Y el isótopo de cloro 37 tiene una abundancia aproximada del 25%, tampoco es justa, ¿sí? Vamos a redondearlo ahí para hacer más sencillo el cálculo. Entonces, si tendríamos 100 átomos de cloro, en esos 100 átomos de cloro serían 75 átomos que tengan masa de 35 unidades y 25 átomos tendrían una masa de 37. Entonces, si nosotros queremos calcular el promedio de la masa de esos 100 átomos que tenemos, para calcular promedio tendríamos que sumar la masa de todos los átomos y dividirlo por la cantidad de átomos que son. O sea, sumaríamos todas las masas 75 veces, tendríamos que sumar la masa 35 más 25 veces la masa 37 y dividiríamos por 100.
Si nosotros hacemos ese cálculo que se simplifica como una multiplicación, 75 por 35 más 25 por 37 dividido 100, nosotros obtendríamos un promedio de 35,5. Y fíjense que de los dos es más cercano al cloro 35. ¿Por qué? Porque su abundancia es mayor. Entonces, por eso en la tabla el cloro tiene una masa de 35,45 justamente, porque la mayor abundancia del isótopo es la del cloro 35. Vamos a ver esto ahora en un ejemplo de actividad. Si tenemos esta tablita, la clásica tablita donde nosotros completamos Z, A, protones, neutrones, electrones. En el primer caso tenemos el sodio. ¿Para qué nos dan el elemento ahí? Para que vayamos a la tabla y busquemos justamente Z más que nada. Bueno, tenemos entonces el símbolo que va a ser Na. Después, Z lo vamos a sacar de la tabla porque Z no va a cambiar. Entonces, si acá dice 11, Z sería 11. Y sabemos que Z siempre es igual a protones. No importa que cambien los neutrones, los electrones, pero Z siempre va a ser igual a protones. En este caso, como todavía no nos introducimos al tema de iones, tenemos que considerar que los protones y los electrones son iguales. Si no nos dicen nada contrario, tenemos que considerar que el átomo es neutro. Por lo tanto, los electrones también serían 11. Ahora, para calcular A, nosotros no podemos en este caso fijarnos en la tabla, porque puede ser que en la actividad que nos están dando el isótopo no sea el más abundante, o sea que no sea el que está en la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es sumar protones más neutrones para que nos dé A. Entonces tenemos 11 más 12, 23 de A. En este caso, si se fijan, coincide A con el número másico de la tabla. Acá dice 22,9, lo cual equivaldría a una A de 23. Por lo cual, este isótopo es el más abundante. En el segundo, no nos dicen qué elemento es. Nosotros tenemos que ir a la tabla y buscar cuál es el elemento que tiene Z20. Pero antes de ir a la tabla, vamos a ver qué datos podemos sacar con estos dos números. Como sé que Z es 20, sé que también los protones van a ser 20. Por lo tanto, si hay 20 protones, también va a haber 20 electrones. Y para calcular neutrones, hoy recordamos que teníamos que a restarle los protones. Por lo tanto, 42 menos 20 nos quedan 22 neutrones. Ahora sí, vamos a la tabla porque para saber qué elemento es tenemos que fijarnos cuál es el elemento que tiene Z20. Es el calcio. Entonces, acá iría Ca de símbolo y acá calcio. Ahora, fíjense que en esta tablita acá aparece A42 y en la tabla periódica A para el calcio es 40. No es igual, lo cual indica que en este caso el calcio que tenemos representado acá, este átomo de calcio que está representado, es un isótopo no abundante. Vamos con el último. En el último nos dicen la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Antes de fijarnos qué elemento es, vamos a acá completar el resto de los datos. Si protones son 13, Z es 13 y también los electrones. Entonces ahí tenemos, en este caso, ya completo casi todo. Nos falta solamente A. Para calcular A no nos vamos a fijar en la tabla porque justamente estamos viendo isótopos. Entonces sumamos protones y neutrones y en este caso nos daría 30. 13 más 17, 30. Ahora sí, para saber el elemento vamos a la tabla y vamos a ver que quien tiene Z13 es el aluminio. No nos podemos fijar en A para saber qué elemento es. Sí o sí tiene que ser Z. Entonces nos fijamos en la tabla, es el aluminio. Ahora, si se fijan, otra vez no coincide A con el número básico de la tabla. ¿Por qué es eso? Porque en este caso este aluminio 30 es un isótopo no abundante.
¿Cómo sabemos que no es abundante? Porque no está igual a con respecto al número másico que aparece en la tabla.